Salud es Vida. En esta oportunidad vamos a hablar con el doctor Juan Arrieta, quien es médico cirujano egresado de la Universidad del Zulia con especialidad en la Universidad Autónoma de México en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy común, muy bien aceptado inclusive, como es la rinoplastia y cuáles serían esas medidas a tomar más asertivas cuando vamos a hacer esa rinoplastia, cuándo es el momento ideal para que se lleve a cabo este tipo de cirugía plástica a nivel de la nariz. Sin embargo, hay que tomar medidas y criterios. Para esto está el doctor Juan Arrieta para aclararnos todas estas dudas y mucho más. Así que, sin más preámbulos, comenzamos de una vez con el doctor Juan Arrieta desde Maracaibo, Venezuela. Salud es vida. Estamos en presencia con el doctor Juan Arrieta desde Maracaibo. Muchísimas gracias, Juan, por aceptar esta invitación. Vamos a hablar de un tema que es muy común, muy bien aceptado por toda la población, sobre todo nosotras mujeres. Sin embargo, Juan, tú como otorrino, quisieras que nos dijeses, ¿no? Porque a la hora de decidir hacer una rinoplastia, la palabra lo dice, ¿no? Es una cirugía que, de embellecer. Pero hay rinoplastia que se hacen por causas a nivel fisiológico. O sea, hay un daño fisiológico físico donde se amerita hacer ese tipo de rinoplastia o aprovechar, ¿no? Para hacer esos arreglos a nivel interno en la parte de la nariz. Yo quiero que nos adelantes o comiences, Juan, ¿cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los criterios? Apartando la vanidad, ¿no? ¿Qué criterios tienes que tú aceptar para decirle sí, yo te la voy a hacer? Gracias por la invitación, María Ángela. La verdad que un placer conversar contigo esta tarde de hoy. El tema de rinoplastia se ha evolucionado en el sentido de que antes era un concepto eminentemente estético. Hoy día quizás la función le ha ganado el paso a la estética. Las técnicas antiguas eran técnicas realmente algo mutilantes que iban dirigidos nada más a hacer una nariz más pequeña. Con el tiempo aprendimos que las narices pequeñas no funcionan y no son tan bonitas, ¿no? Entonces, la función ha ganado la batalla con respecto a la estética y por eso hoy día tenemos el concepto de rinoplastia funcional. La rinoplastia funcional tiene dos grandes vertientes, lo que sería la vertiente eminentemente estética, que se dedica a mantener la función, pero mejorando la estética, y la vertiente funcional, que va dirigida solo a cambiar aspectos funcionales de la nariz con pocas modificaciones estéticas como tal. Esto es la rotación de la punta nasal, el tamaño de los orificios nasales, el tamaño del dorso nasal, la amplitud de precisamente la válvula nasal, que es una estructura que está dentro de la nariz, que nos permite precisamente respirar mejor o no. Eso es importante. En cuanto a los criterios, yo siempre he defendido en rinología 5 criterios importantes, ¿no? El primer criterio es el género. Las narices masculinas son completamente diferentes a las narices femeninas y esto va en concordancia con la armonía facial. Una nariz de aspecto femenino en un hombre no va a tener una belleza como tal. La belleza masculina es diferente a la belleza femenina. Segundo, la raza. La raza no es lo mismo un paciente de piel morena a un paciente de piel caucásica o un paciente asiático. Son 3 diferentes abordajes en cuanto a la belleza. Inclusive nosotros los mestizos tenemos ahora como aparte en las características o criterios para poder manejar una rinoplastia. Tercero, la etnicidad. La etnicidad son las características faciales que te reconocen como perteneciente a un grupo. Por ejemplo, en mi caso, mis características faciales de la familia Arrieta, yo las tengo que mantener para no cambiarme
a, por ejemplo, una familia González o una familia, no sé, Reinberg, cualquier otro apellido. Entonces, yo tengo que mantener, cuando tú haces una rinoplastía, mantener las características de identidad, porque estás hablando de la identidad de la persona. Cuarto, sería el nivel sociocultural de la persona. Por lo general, las personas de un nivel sociocultural alto, bien educadas, son personas que no quieren grandes cambios estéticos. Son personas que solo quieren mejorar algunos detalles que le molestan de la nariz sin que haya un cambio de identidad. En cambio, las personas de un nivel social, económico, cultural menos favorecido siempre están buscando narices pequeñitas. ¿Okay? Porque creen que al tener una nariz pequeñita van a ingresar van a mejorar su estrato. Y por último, que es lo que yo más importante para poder decidir una rinoplastía, es el feeling. Si una persona, por mucho fama que tenga, no te cae bien, no tienes ese rapport, apego que pueda dar la persona, esa confianza necesaria, no te operes con esa persona. Y lo mismo aplica para mí. Si yo como cirujano te voy a operar a ti y tú no entiendes mis conceptos, ni entiendes mis limitaciones quirúrgicas, o yo no puedo complacerte en tus expectativas, no es una buena relación y por lo tanto yo decido no operar a la persona. Entonces, esos 5 criterios en general podrían ser utilizados en toda la vida realmente, ¿no? Pero en rinoplastías quizás yo le agregaría todavía un criterio más, que es defender la función. No puedes tener un órgano estético bonito que no funcione. Y de hecho, el concepto de estética es, si se nota, ya no es estético. ¿Okay? Ya pasa la línea de lo estético, claro, de empieza a hacer algo que no es estético. Entonces, la estética hoy día no es una cuestión de moda, es una cuestión de mejorar tus características, tu propia visión de ti mismo, hacer una mejor versión de ti mismo que te guste a ti, no que me guste a mí como cirujano, tiene que gustarte a ti como usuario del servicio. Lograr una armonía también, ¿no? Porque entonces son esas narices desarmoniosas, como tú dices, la parte física, ¿no? La parte la forma de la cara que dice, tú estás explicando la parte étnica, todo lo que de donde proviene uno, que tiene que aceptarlo, ¿no? Porque eso también hay que aceptarlo. Claro. Ahora, Juan, hay casos donde existe la inmadurez, como tú dices, esa parte de quizás la moda, quizás baja autoestima, está la parte psicológica inclusive, baja autoestima, entonces que buscan, no, yo me quiero operar ya porque yo me siento fea y para mí lo único que yo me tengo que arreglar es la nariz. Entonces ahí está una edad donde hay cambios, por ejemplo, imagino que te pregunto, ¿a qué edad se podría entonces decidir tanto la mujer como el hombre, ¿no? Porque hay unos cambios biológicos naturales que se tienen que dar y que si tú haces una operación previa, se dan esos cambios, por supuesto se pierde la operación, ¿o no, Juan? Sí, realmente en las mujeres se estima que lo que uno está buscando siempre es tener madurez facial. La madurez facial es un momento en el cual el crecimiento facial se detiene, porque sencillamente se cierran los epífisis óseos que no permiten un crecimiento facial aumentado. No va a haber un mayor crecimiento de la nariz, no va a haber un mayor crecimiento de los pómulos, de la frente, de la mandíbula. Eso suele suceder en las mujeres alrededor de los 15 años. Realmente es de entre 3 a 4 años después de la primera menstruación. Recuerda que el desarrollo sexual de las mujeres es un poco más rápido y más definido que el de los hombres. O sea, ustedes se desarrollan sexualmente con la primera menstruación y de ahí en adelante su evolución o su desarrollo va a culminar entre el tercero o cuarto año de desarrollo sexual. En cambio, nosotros los hombres el desarrollo es un poco más lento. Nosotros somos más lentos en muchas cosas, ¿no? Los desarrollos sexuales en el hombre es como por oleadas y van apareciendo y se detienen, apareciendo y se detienen. Entonces la madurez facial se suele alcanzar entre los 17 y los 18 años de edad. Eso desde el punto de vista físico. Ahora, desde el punto de vista psicológico,
hay que saber si la persona realmente está preparada para un cambio de ese estilo, porque puedes tener un cambio muy radical, por ejemplo, en esas narices muy, muy grandes, con dorsos muy grandes, donde tú bajas el dorso dependiendo de si es mujer o hombre, y no puedes estar preparado psicológicamente para un cambio prácticamente de forma facial. Porque, como dicen popularmente, puedes hasta cambiarle la nacionalidad, ¿no? Si tenemos una nariz, por ejemplo, de italiano, de árabe, y de repente le pones una nariz pequeña de estilo caucásico, pues ese es un cambio de identidad muy importante y la persona no puede estar preparada para eso. Para eso, yo creo que la tecnología nos ayuda mucho. Hoy día la simulación es un medio de comunicación donde con una fotografía y sistemas de computación uno puede simular los cambios estéticos que uno está buscando. Tanto en fotos de frente como de perfil. Realmente hoy día la simulación es algo que debe estar en el consultorio de toda persona que se dedica a la estética, porque facilita mucho la comunicación con la persona, entendiendo siempre que la simulación no es una garantía de la cirugía, es solamente un medio de comunicación que nos permite expresarnos como cirujanos de forma gráfica el cambio que puedes conseguir. Pero hay que manejarlo también uno como cirujano con un criterio quirúrgico de las limitaciones que uno puede tener. Porque en papel cabe todo. O sea, te puedo poner en la nariz, no sé, quitarte la nariz de alguien y ponértela a ti, pero no necesariamente es lo que físicamente puedes conseguir. Juan, cuando hay una persona que tiene sobrepeso, por ejemplo, sobrepeso, obviamente el cambio que aparte que tú tienes una experiencia según lo que yo he visto con tu trabajo espectacular, pues son cambios o sea, impresionantes, ¿no? Pero hay personas que tienen sobrepeso, ¿no? Que tú le haces la operación y cambia la fisionomía de la cara. Pero si esa persona rebaja también la cara, ¿cómo hace? ¿Puedes también pronosticar si baja de peso, por ejemplo? ¿O no te han llegado personas con sobrepeso? Sí, sí, claro. He tenido muchos pacientes con inclusive posbariátricos que el cambio facial ha sido importante. Y sí se puede estimar en el sentido de que los volúmenes faciales se mantienen por ciertos compartimientos grasos a la cual la nariz no se escapa. ¿Okay? Los compartimientos grasos tanto pueden ser superficiales como profundos y todos se modifican en el momento de hacer de tener una disminución de peso importante. Inclusive, uno de los conceptos para poder decidir la técnica quirúrgica que uno debe utilizar está el grosor y el tamaño de la piel, que es quizás el mayor obstáculo en cuanto al resultado del paciente. Mira, yo he tenido pacientes que son de tez, sobre todo los pacientes de tez morena o los pacientes de que tienen pieles muy grasas, los resultados suelen tardarse en definirse entre 2 a 3 años una cirugía, ¿no? Porque precisamente la grasa facial interviene mucho en el proceso inflamatorio. Y aunque utilizamos técnicas de baja inflamación que no generan inflamación, la reparación como tal o la cicatrización como tal es una inflamación. Entonces no puedes tener cero inflamación. Y en el tema de los pacientes posbariátricos, la modificación de la grasa facial hace que inclusive la nariz quede como en desarmonía del rostro, ¿no? Sobre todo cuando hay pérdidas de peso masivas en corto tiempo, ¿no? Cuando la pérdida de peso es sostenida durante mucho tiempo, esto no suele suceder, pero he visto pacientes, operé a una chica después de su cirugía bariátrica, al año de su cirugía bariátrica, y ella había perdido algo así como 20 kilos y después perdió otros 10 kilos más. Y realmente la nariz se ve muy, muy bien con la pérdida de peso.
A la vez tengo otro paciente que sucedió lo contrario. Él lo operé primero, después hizo una cirugía bariátrica y hoy día su nariz no encaja en su rostro. O sea, tenemos que hacerle quizás algún tipo de retoque porque habíamos planeado una cirugía para una cara un poco más amplia y ahora la cara se ha disminuido de tamaño, entonces hay que hacer una modificación de la punta de la nariz. Por eso te preguntaba, entonces tienes, cuando llega un sobrepeso, entonces mira, ¿qué vas a hacer? Primero la bariátrica o después. Hay que ser honestos, ¿no? Hay que ser honestos porque... Y es un tema, ¿no? De hecho, yo siempre les comento que la cirugía bariátrica no es estética, es algo de salud, ¿no? Entonces, la rinoplastia sí puede ser algo estético, e inclusive la mayoría de los pacientes bariátricos o con sobrepeso, perdón, suelen tener apneas del sueño, dificultades para respirar, que después de la cirugía mejoran radicalmente. En cambio, si tú haces la cirugía primero, la cirugía nasal, los dejas respirando por la nariz, pero no respiran por obstrucciones inferiores, ¿no? Entonces no es el momento de hacer una cirugía. Es importante esa honestidad y, por supuesto, tu asesoramiento, ¿no? No es que operar por operar, sino que ser responsable. Ahora, Juan, vamos a la parte funcional ya. Cuando hay esos tabiques, el tabique desviado, esos adenoides grandísimos, toda esa aparataje dentro que para ustedes es algo que es muy común. Sin embargo, hay personas que se dejan llevar y entonces se agravan, ¿no? Entonces dejan de respirar, etcétera, etcétera. Te pregunto, cuando ya hay ese problema funcional, por ejemplo, tabique desviado y adenoide, todo eso junto, ahí se pudiera aprovechar y hacer una rinoplastia si el paciente lo desea, o hay contraindicaciones. Dentro del abordaje diagnóstico que uno como cirujano tienes que hacer, o sea, estás obligado a hacerlo según los cánones actuales de las sociedades científicas internacionales, estás obligado a hacer una endoscopía, un examen físico importante, no solo ver la nariz y la punta de la nariz, sino ver dentro de la nariz a ver qué está sucediendo, tener un diagnóstico clínico y después corroborarlo con una tomografía o un estudio radiológico de CONBIN. El CONBIN y la tomografía son estudios radiológicos muy parecidos que nos dan la información gráfica. Es como si tomáramos una foto sin tu piel, ¿okay? Y vemos entonces tanto estructuras cartilaginosas como estructuras óseas, como mucosas dentro de la nariz para poder identificar específicamente los puntos de obstrucción. Dentro de la nariz podríamos tener entre 7 a 8 puntos de obstrucción natural, ¿okay? Esto es porque uno de los puntos más importantes es la válvula nasal, que es una estructura, un pliegue que está dentro de la nariz, que es el punto de mayor resistencia ventilatoria. De hecho, cuando uno respira, uno siente que respira es porque el paso del aire en ese momento se convierte en un paso laminar a un paso turbulento, y esa turbulencia dentro de la nariz es lo que te permite sentir la respiración. La nariz tiene la función de calentar, humidificar y filtrar un poco el aire. De hecho, cuando uno respira, tú puedes estar, por ejemplo, ahorita estamos a 21 grados, pero afuera están 32 grados, y cuando yo respiro, yo no siento frío aquí en mi garganta. En cambio, si yo respiro por la boca, yo voy a sentir ese frío. Esto lo hace a través de los cornetes. Los cornetes son estructuras esponjosas que crecen, se congestionan o descongestionan en la nariz dependiendo de la temperatura del aire. Dentro de la nariz tenemos también unos receptores de temperatura y unos receptores de presión. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, a 20 grados, a 16 grados, 20 grados de temperatura y yo respiro, mi nariz va a calcular cuánto va a congestionar el cornete para poder ser más eficiente y poderle administrar al aire que respiro en menos de un segundo 17 grados de temperatura, para que aquí llegue a 37 grados y yo no sienta frío en el aire y no haya broncoconstricción. Si, por ejemplo, tú que estás ahorita en el invierno y están a 0 grados, la nariz tiene que meterle 37 grados de temperatura al aire para que tú no hagas una broncoconstricción. Entonces, eso lo hace a través de los cornetes.
El cornete, dependiendo del lugar donde estés y la temperatura donde estés, va a hacerse más grande o va a hacerse más pequeño. Cuando existen desviaciones del septum nasal, eso ya genera un proceso obstructivo. Y el cornete empieza a crecer. Cuando hay un crecimiento del cornete que no es controlado por la temperatura y que no se descongestiona, es cuando tienes entonces narices completamente obstruidas. Aparte de eso, tenemos 3 pares de cornetes de cada lado, o sea, cornetes inferiores, cornetes medios y cornetes superiores, que realmente los superiores no intervienen mucho en la respiración. Pero también son unos cornetes donde pueden haber estructuras polipoideas o inflamatorias que pueden generar obstrucción. Y en la parte posterior de la nariz estaría también las adenoides, como las comentas, que son realmente un tejido linfático que es normal, lo tenemos todos, y ellas suelen desaparecer o desaparecen entre los 7 a 10 años de edad. Solo que en algunas personas estas estructuras permanecen hipertróficas por procesos alérgicos, infecciosos, virales, recurrentes de vías aéreas superiores y por eso no generan obstrucción. Cuando ya a partir de los 10 años de ese niño, vamos a decirlo así, todavía está ese adenoide bastante grande por esos procesos que tú has dicho, alérgico, etcétera, esos exógenos, ¿no? ¿Se pudiera proceder a cirugía? ¿Tiene criterio aprobado, Juan? Depende de yo siempre dejo la cirugía como mi última opción. De última opción. Primero doy tratamiento médico y tratamiento médico intenso y óptimo durante un largo periodo de tiempo, por lo menos entre 6 a 12 semanas, o sea, entre mes y medio a 3 meses, y vuelvo a evaluar a la persona, sobre todo a los niños. Casi nunca ofrezco cirugía de primera intención, a menos que yo vea unas características. Las adenoides se clasifican en grados y cuando está en el mayor grado es realmente muy poco la respuesta que tú puedas tener al tratamiento. Lo que sucede muchas veces, y aquí sí defiendo a mis colegas, es que es difícil que un paciente en general cumpla un tratamiento médico de 3 meses o de 12 semanas. Realmente en mi experiencia aquí trabajando en Venezuela, mira, te podría decir que me sobran dedos de las manos, mamás que han sido consecuentes en el tratamiento. No, y los lavados nasales, que es fastidiosísimo. Son muchas cosas que intervienen para poder evitar una cirugía, porque es muy difícil, o sea, es realmente una dedicación, tratamiento médico, lavados nasales, esteroide nasal. Entonces a veces vienen ya de consultas con pediatras, con internistas, con médicos generales que ya le han puesto el tratamiento y lo que vienen es directamente que tú les digas que lo operes, ¿no? Entonces, pero yo siempre trato de dar un chance más al tratamiento médico. Porque cuando ya se enfrentan con el cirujano, como que dicen, ok, ya es la verdad, ¿no? Ya mejor voy a intentar hacerlo a ver qué pasa, ¿no? Sí, ahora, y esa inflamación, poniendo en el peor de los casos, también hay que poner los escenarios, Juan, donde la persona es, bueno, irresponsable consigo mismo y con el hijo inclusive, ¿no? Y eso prosigue y prosigue y prosigue. La parte de oxigenación, Juan, no se pudiera ver afectado, o sea, no se pudiera estar afectando la oxigenación cerebral, inclusive. Eso es un mito, pero sí y no. Recuerdo que te explicaba de la temperatura, ¿no? Realmente la temperatura sí. en los pulmones a 37 grados para que la difusión de oxígeno en el alvéolo sea perfecta. Y de tal forma que cuando tú respiras, todo ese aire que tú estás respirando tenga una mayor facilidad para difundir dentro de la sangre. Cuando tú no respiras por la nariz, sino que respiras por la boca y llevas aire frío a tus pulmones, inmediatamente se genera un proceso obstructivo dentro de los pulmones, como un ligero broncoespasmo. Y eso disminuye un poco la oxigenación. Tenemos buena oxigenación,
pero no en las mejores características. Eso es como, por ejemplo, si tú vas a respirar al aire libre o respiras en un taller mecánico. Vas a respirar igual, pero hay otros componentes que estás metiéndole a tu cuerpo. Eso es más o menos ese es el símil que podríamos aplicar acá. Entonces, bueno, igualito, yo pienso que el mensaje es hay que ir al otorrino para entonces decidir la mejor opción, definitivamente. Juan, hay casos de que ahí, bueno, desde niños se dan cuenta de que no estornudan. Y pasan los años y el tiempo y no estornudan. Yo quiero que le des un mensaje. ¿Qué pasa cuando pase este tipo de caso y no estornudan? ¿Es bueno o es malo? Me imagino que no debe ser tan bueno porque es una descarga, ¿no? Y es fisiológica. Pero ¿cuál es la causa del estornudo? Cuando no estornuda, ¿qué es lo que ya ustedes ya saben que pudiera hacer? El estornudo como tal es un mecanismo de protección. Cuando entra alguna partícula alergénica o algún tipo de contaminante que no va a generar una reacción antígeno-anticuerpo o una reacción infecciosa, o sea, una partícula que no va a matarte, por ejemplo, que tú respiras polvo casero, no es algo que te va a matar. El cuerpo lo identifica y en ese momento libera histamina. La histamina va a generar estornudos y por lo tanto la idea es sacar eso dentro de tu nariz. O sea, sucede con cualquier cuerpo extraño. Me explico, si te metes una caraota dentro de la nariz vas a estornudar. Si te metes un polvo casero vas a estornudar. Si, no sé, partículas de fibra de vidrio vas a estornudar. Pimienta. Hay componentes químicos que van a generar estornudos. El perfume genera estornudos. Cuando los pacientes suelen tener una ausencia de estornudos, por lo general tiene que ver con un proceso inflamatorio que tiene mucho tiempo, pero mucho tiempo, y que ya el mecanismo de defensa primario se agotó. O sea, ya la persona es como si tú vivieras en Ciudad de México, por ejemplo, que el aire es muy contaminado y ya tienes tanto tiempo viviendo que ya ese aire no te genera un problema dentro de tu nariz como para generar estornudos, porque ya tu cuerpo se acostumbró a ese problema. Entonces hay que verlo como un proceso inflamatorio crónico que quizás necesita un diagnóstico mucho más profundo. Hay que hacer endoscopías para ver dónde está el problema, si hay una mucosa degenerada en pólipos fibrótica que ya no tiene la capacidad de responder. Es como si los pólipos fibróticos es como si tuvieras un queloide dentro de la nariz, ¿no? Que no hay una respuesta de la nariz como tal, ¿no? Y también hay tumores, hay toda una serie de cosas que hay muchas, pero es bueno que lo hayas dicho porque no se dejen usar para no que se lo dejen pasar por pasárselo, sino que hay que buscar el porqué, ¿no? El porqué. Juan, volviendo otra vez un poquito a lo del tabique, si hay problemas tabique desviado, que ya funcionalmente tú viste a nivel de tomografía, todos esos protocolos que hay que seguir para dar ese diagnóstico. A la hora de acomodarse, prácticamente es una rinoplastía, ¿no? Sí, claro. O sea, claro. no es necesariamente, o sea, tú puedes de hacer el diagnóstico que fue un tabique desviado y ya automáticamente eso se mejora. Me equivoco, ¿verdad? Eso es así. Sí, cuando uno hace el diagnóstico de una desviación del septo nasal o del tabique nasal, hay otro punto que hay que tomar en cuenta. Si genera o no obstrucción. Tú puedes tener una desviación del tabique nasal que no genera obstrucción. Y puedes tener una desviación del tabique nasal que sí genera obstrucción. Cuando hay obstrucción nasal, es un candidato específico para una rinoplastía. Cuando no hay obstrucción nasal, dependiendo de la localización de la desviación, tú puedes saber si en un futuro se va a obstruir o no. No porque la desviación vaya a crecer, sino por el comportamiento de los cornetes en cuanto al crecimiento que vayan a tener. En este sentido, hay varias técnicas que se deben aplicar, ¿no? En rinoplastía, quizás ahorita está dividida en dos grandes grupos, ¿no? En dos grandes técnicas. Uno que es la
la técnica estructurada, que es una técnica que va dirigida a cambiar la estructura musculoesquelética de la nariz a través de ciertos injertos de cartílago que van a proyectar mucho más la nariz y darle mayor estructura. Y la otra gran técnica, que realmente no es nueva, es una técnica bastante vieja, inclusive del 1800, pero que hoy día está en boga nuevamente por una conjunción de cosas que se dieron en el mundo de la rinoplastia, y se llama la técnica preservadora. La técnica preservadora realmente es un concepto de la preservación de todos los músculos, cartílagos, ligamentos, huesos que puedan estar dentro de la nariz, que solo se van a ir a modificar para mantener la estética y la función. En este sentido, al menos en mi práctica, yo por lo general realizo una técnica que se llama una técnica híbrida, que es preservación del dorso con estructura de la punta. Es como el siguiente paso de las dos escuelas, ¿no? Es como la unión de las dos escuelas que antes estaban peleadas y ahora se dieron cuenta que ninguna es mejor que la otra, sino que hay que buscar las indicaciones. Se complementan. Aplicar una o aplicar la otra o usar las dos para complementarla, ¿no? Puesto que la técnica de preservación es una técnica que se utiliza mucho en pacientes blancos, caucásicos, con buenos cartílagos y narices muy grandes, y la técnica estructurada es el otro punto, narices pequeñas, narices mestizas, narices negroides. Entonces, la mezcla de las dos escuelas es lo que hoy día se conoce como la rinoplastia híbrida, y es la que, para mi entender, es perfecta para el público mestizo venezolano. Ahora entonces vamos a hablar de cómo llevas a cabo esa técnica, la duración de la cirugía, el postoperatorio. No se salen con esos hematomas que pareciera que hubiese sido otro tipo de cirugía a nivel facial. Dime cómo es el gold estándar hoy en día, porque todo evoluciona, Juan. Claro, la tecnología avanza igual que avanza en la comunicación, en los viajes espaciales, en la cirugía, ¿ok? Todo avanza. La nariz tiene una muy mala fama, la cirugía nasal tiene muy mala fama, porque en hace 20 años lo que hacíamos antes ya no es lo que hacemos hoy. Y entonces la gente se espanta por los postoperatorios. De verdad que yo admiro a las personas que se operaron hace 20, 30 años, de verdad tenían un valor o una fuerza para resistir ese tipo de... Guapo. Sí, guapo. Hay que aplaudirlo porque hay que ser muy fuerte para tolerar eso. Pero hoy día las técnicas evolucionan, ya no son tan traumáticas ni nada por el estilo. El advenimiento de la endoscopía nasal nos permite hacer pequeñas incisiones y llegar específicamente a los puntos de obstrucción. Hay técnicas en rinoplastia que se llaman cerradas y abiertas. Antes estaban separadas, hoy día están igual juntas, porque ya nos descubrimos que no es que uno son para técnicas cerradas, yo soy bueno porque hago cerrada, tú eres malo porque haces abierta. Realmente es la indicación del paciente quién es paciente para abierta, quién es paciente para cerrada. Hay un cambio también en la forma de fracturar la nariz. Hay fracturas subperiósticas que son las que no generan hematomas ni morados. Hay el advenimiento de un nuevo aparato que realmente no es nuevo, tiene ya mucho tiempo, de hecho lo usaban mucho los maxilofaciales y los odontólogos, que es un piezo, que es un cincel ultrasónico que permite hacer fracturas muy precisas, con un poco de menor de trauma. Tampoco es que el trauma se minimiza. Ya hoy día no se utilizan tapones nasales, a menos que haya un problema obstructivo importante dentro de la nariz, en el cual en tal caso se puede utilizar un splint nasal, que es un separador dentro de la nariz de silicón que no permite que la nariz se colapse durante los días de inflamación. Pero la gran mayoría de los pacientes que van a una rinoplastia eminentemente estética, con poca o ningún tipo de obstrucción, no se pone ningún tipo de estructura dentro de tapón ni nada por el estilo.
Por ejemplo, para que tengan una idea, las férulas antes eran de yeso, hoy día se utiliza un material termolábil que se llama Aquaplast o Thermoplast, que se mete en agua caliente, se derrite y uno lo pone en la nariz y él se moldea y tiene la capacidad de resistir a la inflamación. Las suturas, antes se ponían suturas o hilos no absorbibles, hoy día se utilizan todos puras suturas absorbibles porque se ha demostrado que tienen una mejor cicatrización y hay menos posibilidades de que haya un rechazo a la sutura. Sencillamente todo va dirigido a que la recuperación después de la cirugía sea mucho más rápida. El postoperatorio es una cirugía, yo nunca me he operado la nariz, pero es una cirugía completamente indolora. No es fácil porque es una cirugía en la cual tú vas a sentir congestión nasal todo el tiempo, ¿okay? Como si tuvieras una gripe muy fuerte. Y puedes tener dificultad respiratoria porque la congestión produce obstrucción. Y muchos pacientes se quejan de dolor de cabeza, pero no dolor de la nariz. La recuperación suele ser muy rápida. De hecho, mis pacientes, yo a la semana, a las 2 semanas ya están perfectamente bien. Pero yo suelo ser muy obsesivo y cuidadoso, entonces no les dejo hacer nada hasta la 6ª semana. He tenido pacientes que inclusive con las redes sociales se ponen a bailar TikTok y los veo, o se ponen a hacer kitesurf, cosas que no deberían hacer porque la cirugía nasal, la recuperación es tan rápida y no hay morados, no hay inflamación, que el paciente cree que ya está bien. Y no es así. Sí. Dentro de las estructuras que todavía no se han absorbido y hasta que no se absorben no hay cicatrización. Pero realmente el paciente ya a las 2 semanas puede retomar su vida prácticamente normal. Y esto es bastante beneficioso porque, bueno, es un postoperatorio relativamente rápido, ¿no? A pesar de... Qué bueno, Juan. Yo pienso que este es un buen pronóstico, sobre todo es importante la parte funcional, porque mira, ¿cuántos pacientes me imagino que te habrán llegado? No, yo quiero ponerme una nariz bonita, pero tiene el desastre adentro, ¿no? Entonces, quizás fue buen impulso, pero tú eres otorrino, obviamente... se matan los pájaros en un solo tiro, que es lo que y con técnica avanzada, ¿no? Sí, de hecho la rinoplastia funcional endoscópica tiene la ventaja la desventaja, que tú tienes que hacer un diagnóstico preciso del punto de obstrucción. Si tú en el preoperatorio no sabes cuál es la obstrucción, tú en el postoperatorio vas a tener un paciente que se queja de obstrucción nasal. Y otro de los puntos es que la fotografía, yo veo con asombro que muchos colegas operan un paciente sin tomar fotografía. La fotografía hoy día es obligatoria porque es la forma de graficar el preoperatorio. De hecho, a mis comienzos yo tomaba apenas unas 12 fotografías. Hoy día tomo más de 60 fotografías, tanto riéndose serio, haciendo muecas, besando, porque inclusive hay pacientes que se quejan del cambio en la sonrisa o de la sensación en la punta nasal que no les permite tener un beso como lo tenían antes, ¿no? Entonces, son detalles que tú tienes que conversar con el paciente que esté preparado para eso. Sobre todo en pacientes de tez morena o mestizos, como los que tenemos acá en Venezuela, que la punta de la nariz suele ser blanda. Cuando tú operas una rinoplastia, la nariz se pone dura porque es lo que está manteniendo la punta en posición. Y cuando van a saludar, a besar, a sonreírse, la nariz empieza a molestarles. Tengo pacientes que suelen tener un pliegue en el labio al momento de reírse, que después de la rinoplastia, si tú no tomas en cuenta la existencia de ese pliegue, cambia radicalmente la sonrisa o lo puedes mejorar. Yo por lo general se los comento y les digo, mira, este pliegue vamos a hacer cierta técnica para que desaparezca después de la rinoplastia, porque hay ciertos músculos que intervienen en ello.
Quizás una de las cosas que uno preoperatoriamente tiene que hacer énfasis en el paciente es mostrarle al paciente cuáles son sus asimetrías faciales. El 99.6% de los pacientes somos asimétricos. O sea, el lado derecho y el lado izquierdo de la nariz, del rostro, no concuerdan. Y de hecho, hay miles de apps en la Google Store y en App Store que te muestran la simetría y te tomas una foto y te muestran tres personas completamente diferentes. Porque un lado izquierdo con lado izquierdo es una persona, el lado derecho con lado derecho es otra persona, y la que tú tienes tus dos lados juntos, que es tu persona. Eso hay que demostrárselo al paciente preoperatoriamente, porque lo que yo voy a hacer del lado derecho no es lo mismo que uno hace del lado izquierdo. A veces tienes huesos que tienen una posición horizontal y huesos que tienen una posición vertical. Entonces las fracturas son diferentes y van a generar incluso reacciones postoperatorias diferentes. Y como la nariz es una estructura central del rostro, se ve afectada por esos cambios. El otro punto es que un paciente operado de una cirugía facial se vuelve obsesivo de su aspecto facial. Es un paciente que se va a mirar en todo lo que brilla, ¿okay? Después de la cirugía, en cualquier reflejo, en cualquier espejo, en cualquier fotografía. Inclusive, hoy día estamos teniendo un gran problema, que es el selfie. Las cámaras de los celulares de selfie como tal tienen un error que generan algo que se llama un fish eyes, o sea, un ojo de pescado. Si tú miras, por ejemplo, mi cámara, que hoy día yo estoy con mi teléfono, con la cámara anterior de mi teléfono, tú no me ves las orejas. ¿Okay? Mis orejas están detrás, precisamente porque mi cara hace esto para poder alcanzar la altura, la distancia de la cámara. Porque si no yo saldría desenfocado. Eso es lo que se conoce como un fish eye. Y si yo me acerco, fíjate cómo mi cara se abre y la nariz se me ve más ancha. Entonces, el selfie hoy día representa la mejor versión de ti mismo. Cuando tú subes un selfie a la red, es tu mejor foto. Y previamente has tomado 30 fotos, 40 fotos. Hay gente que se toma fotos y filtros y cualquier cantidad de cosas para subirla a la red. Es importante saber eso, porque eso representa lo que el paciente quiere. Y he tenido inclusive pacientes a los cuales todas sus quejas son en los selfies, ¿no? Y cuando se ven al espejo, pero es que en el espejo me veo diferente. Y les tengo que explicar el tema de la cámara, ¿no? De lo que una cámara frontal nunca va a ser igual que una cámara real. Una cámara real estamos utilizando un lente de 110, de 80, 110 grados, en cambio una cámara frontal, una cámara de selfie usa un angular de 150, 170, y por eso cuando yo me acerco me deformo radicalmente en la forma de la cámara. Eso inclusive hoy día hay que hablarlo y discutirlo con el paciente preoperatoriamente para que vea cuáles son realmente los alcances de la cirugía. Para mí hoy día la consulta preoperatoria es quizás la consulta más difícil. Difícil digo en el tiempo. Yo me suelo tardar en mi consulta preoperatoria más de 1 hora, porque explico cada detalle de la cirugía, del alcance, para que podamos entender cuáles son las expectativas y cuáles son las realidades a las cuales yo puedo alcanzar. Y suelo ser muy obsesivo en muchas cosas, en los cuidados, en el control, en que el resultado quede bien. Por eso ves en mi red muchas personas muy satisfechas, ¿no? Mira, Juan, tienes una empatía increíble, que eso no es fácil encontrarlo. Yo he tenido suerte, lo digo con mucho orgullo, porque los médicos que están en el canal he logrado eso. Yo pienso que uno no atrae, porque yo considero, Juan, que un médico tiene que ser primero empático. Claro, sin duda. Y por ahí está intrínseca la humanidad, porque nadie quiere estar enfermo. En este caso es otro tipo de enfermedad y sin embargo, ¿no?
Entonces, si tú no te pones en el lugar del paciente, en ser parte del paciente, no estás haciendo nada y no te responde a ningún tipo de tratamiento. Tienes que dedicarle, uno de los grandes problemas de la medicina hoy día es que no le dedicamos tiempo a escuchar al paciente. ¿Okay? Uno tiene que, a veces, yo tengo pacientes que van realmente a mi consulta a visitarme. Y me dicen que a mí me gusta hablar contigo, ¿ok? Y yo, pero es que no tienes nada, no me pagues por eso, nos vemos en otra parte, pero no vengas aquí, o sea, o hablamos por teléfono, pero no a qué sí. No, es que me gusta venir, pues bueno, perfecto, pero si quieres te envío una foto y me haces una transferencia y hacemos lo mismo, ¿no? Pero es eso, uno tiene que dedicarse a conocer la persona. Sobre todo cuando te dedicas a estética, hay que ver muchas cosas, hay que estar pendiente de la forma de vestir, de la forma de hablar, de inclusive, por ejemplo, aquí en Venezuela, la cartera que usan, los accesorios que usan, el, el la elegancia que puedan tener o no, porque de ahí va a depender qué es lo que quieran, ¿ok? Tú puedes tener de repente mujeres que están exóticamente vestidas con sus atributos muy al aire y tú sabes que no está queriendo una nariz normal. Ahí tú sabes muy bien que no está buscando precisamente una nariz funcional que pase por normal y una persona que te llegue hipermaquillada con una boca roja no está buscando algo natural. O sea, quieres algo que sea un poco más allá de lo natural. O puedes tener personas que se vistan modernamente, como por ejemplo en tu caso, pero que está recatada con maquillaje natural, que no es nada exagerado. Tú no estás buscando una nariz de Barbie, no, una nariz que vaya acorde a tu rostro. Y así, por ejemplo, si es mamá, si no es mamá, si es hombre, los hombres son muy difíciles. Realmente la rinoplastia masculina yo diría que es la más complicada porque la línea entre la belleza y la feminización es muy pequeña, es muy, muy estrecha. Es una línea amarilla muy, muy pequeña y tú tienes que mejorar la belleza masculina sin caer en una feminización nasal. Si tú caes, por ejemplo, si en mi caso, que yo uso barba, este, soy corpulento, facciones ordinarias, pues. Me pones una nariz de Miss, o sea, quedó ridículo. Entonces la belleza masculina es bien, bien complicada porque tienes que llegar al punto de que sea bello sin pasarlo a feminización. Y mucha gente me dice, ay, pero ¿cómo que bello? ¿Tú cómo vas a hablar a mí de bello? Sí, los hombres podemos ser bellos igual. O sea, es una cuestión de cánones diferentes a lo que es la belleza femenina. O sea, son cosas completamente diferentes y uno lo que tiene que buscar es que tú te veas mejor, o sea, conseguir una mejor versión de ti mismo. Bueno, y lo que logras, apartando de lo funcional, primero es que el buen vivir, ¿no? La calidad de vida a la parte respiratoria, imagínate tú. Y lo otro, la autoestima. Juan, le estás dando la parte de autoestima y eso para ti debe ser un gran orgullo y un honor, ¿no? El ponerlo a la persona más feliz, más contenta, pues. Mira, eso es, yo te diría mi mayor satisfacción. El día de mayor éxito en una cirugía es el séptimo día, cuando tú levantas la férula, ¿no? El vendaje. Y yo he tenido pacientes que han llorado de la alegría, o sea, realmente de la alegría porque consiguieron un logro y sobre todo que tú vas con una expectativa que si tú como cirujano la cumples o la cumples más allá, el paciente queda feliz, ¿no? Y como es la identidad, o sea, es parte la nariz es tu identidad, enseguida tú vas a ver un brillo en los ojos, en la mirada, que es cuando yo digo, ok, la hice. O sea, no porque la nariz sea bonita, sea fea, sea grande, sea parada, sea bajada, sea X, sino ese brillo que suele haber en los ojos porque la persona está feliz, que abre 1 milímetro más los ojos, que tiene el iris un poco más abierto y que la luz le da de una forma que es una sonrisa
constante que no la puedes parar, no la puedes ocultar. La satisfacción. La satisfacción de mejorar inclusive personas que no se veían guapas, y yo le digo a todos mis pacientes que son guapos, todo el mundo es guapo, todo el mundo es bonito. Sobre todo nosotros los venezolanos somos gente guapa y somos una cultura dedicada a la belleza, no por el resto del mundo, somos bellos porque nos gusta ser bellos. Todos estamos afeitaditos, bien bonitos, peinaditos, o sea, las mujeres bien maquilladas, todo el mundo perfumado, independientemente de tu nivel, todo el mundo busca ser guapo. Cuando tú quitas algún defecto y mejoras la identidad, enseguida vas a ver que todos los músculos se contraen para hacer la persona feliz. Eso es una mejora en la autoestima que yo lo veo mucho en mi Instagram. Tú vas a ver fotos, selfies de las personas, ¿no? Y selfies antes y selfies después, donde hay algo que va más allá de la belleza física, que es un cambio en la mirada, que es ese brillo que te dice la persona está feliz. Eso es lo que realmente a mí me hace sentir, ok, lo hice, ¿no? O sea, y a la vez, en la relación médico-paciente, uno tiene que buscar siempre un paciente feliz, no un médico feliz. Yo siempre le digo a todos mis pacientes que yo nunca estoy conforme con lo que hago. Y no estoy conforme porque el día que yo esté conforme con un resultado, con que todo está bien, con que todo lo hice, dejo de estudiar y dejo de crecer. Y uno tiene que estudiar y crecer hasta el último día que Dios te dé de vida. Porque siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que evolucionar, siempre hay algo que cambiar, siempre hay algo que mejorar. Y no mejorar con los demás, sino mejorar por ti mismo, que hoy seas mejor que lo que fuiste ayer. Y así sucesivamente, y cuando tú mires tu vida, ok, soy otra persona, ¿no? Y de eso se trata. Y todos los días el ser mejor, ¿no? Y de verdad que te admiro, Juan, porque de verdad que no es fácil, te lo digo que no es fácil encontrar profesionales, inclusive de tu especialidad, con esa vocación, con ese tipo de vocación, porque una cosa es tener vocación, pero esa parte humanitaria, esa parte empática, yo tengo esperanza que ya todo el mundo lo maneje, pero todavía no, hay vieja guardia, que hay esos paradigmas de años, ¿no? Que quizás se cierran un poquito, pero yo tengo esperanza que eso va a mejorar y yo lo he logrado aquí. Sí, sin duda. Yo he logrado que neurólogos que son pura ciencia, pura neurona, que se han aflojado y han llevado a la parte espiritual inclusive, y eso, bueno, eso es poquito a poco, Juan. Mira, Juan, excelente. Yo creo que vamos a dedicar otra entrevista para este tipo de cirugías, pero a nivel deportivo, porque son otros protocolos bastante tediosos y ahí sí tienes que, me imagino que trabajar con psicólogos porque está esa parte cuando son los agonísticos que se tienen que parar por 1, 2, 3 meses. O sea, es algo que es otro tipo de cirugía, ¿no? Mental y física. Ese es otro problema que va más allá de todo. Sí, o sea, señor. Porque complicado. Quiero otra vez jugar, no puede, o sea, pero vamos a dedicarle, Juan, vamos a comprometerte, vamos a dedicarle porque sí, es importante, porque hay lesiones, basquetbolistas, futbolistas, bueno, en todos los deportes, que son importantes lesiones. Los futbolistas y los boxeadores son los que más cantidad de traumas nasales tienen. Claro, entonces es importante acompañarlos también a ellos, ¿ok? Así que bueno, te agradezco muchísimo, Juan, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, yo estoy, en mis redes sociales es lo más fácil, en el Instagram como @Dr. Juan Arrieta, también en Facebook estoy Dr. Juan Arrieta, pero bueno, yo estoy aquí en Maracaibo, ahí pueden conseguir mis teléfonos de contacto y actualmente estoy trabajando en la clínica Tendencia, en el edificio Tendencia, en el Milagro, al lado del Parque La Marina, ¿no? Pero todo vivía por cita, entonces es preferible llamar por teléfono y hacer una cita. A mí me gusta todo organizado, todo bien controlado, ¿no? Entonces, lo mejor es buscarme en las redes sociales y conseguirle el teléfono. Y si no me escriben al directo por las redes sociales, yo manejo mi propia red, así que estoy todo el tiempo encima de mi red.
y ahí podemos conversar directamente. Excelente, muchísimas gracias, Juan. Ya sabes, entonces estamos para una próxima oportunidad y te agradezco enormemente que nos hayas dado, mira, casi una hora dándonos esa clase desde todo punto de vista. No sabía que habíamos llevado una hora, fíjate que fue una conversación muy divertida, realmente. Qué bueno que te hayas sentido bien. Excelente y hasta la próxima, Juan. Seguro, un placer, gracias. Salud es vida.